Háblame de esos mitos de mujeres soñadas en el circo. Vamos a hablar también de los mitos soñados, desde luego, que creo que son muchos y tienen bastante que ver con la infancia. Pero tú me has pasado un fragmento maravilloso de Oscuro Sendero de Elena Fortún y un momento que me parece que es definitorio en el alter ego de la escritora, que tiene mucho que ver, como decía, con la infancia y también tenía que ver un poco con la mía. Por eso me había parecido tan bella la sugerencia, porque en parte hacía tiempo que no pensaba en ello. Tiene que ver con Elena Fortún y su alter ego infantil, van al circo y tienen ese momento de la amazona a caballo con su rubia cabellera y que queda como impresionada por ello, ¿no? Y también hay un momento en el que, bueno, después también en ese mismo caballo hay un chico, un chico del que su madre le dice, no, tú no te estás dando cuenta de que es la misma amazona de antes, que te ha parecido auténticamente fascinante. Y claro, ella dice, como que me estás contando, eso no puede ser, ¿no? Y ese momento de despertar en el que se da cuenta cuando el chico se quita el sombrero y aparece otra vez esa rubia cabellera que le ha fascinado, y se da cuenta, entonces ese despertar, ese momento, parece que tiene mucho como he dicho, de despertar y también de principio de mitología, sí, de la importancia también de esa mitología. No nos damos cuenta hasta qué punto vamos creando nosotras mismas en esos momentos tan específicos, tan determinantes en la infancia. Es curioso porque a mí me pasó algo parecido, pero con esta fascinación que yo tenía de infante por el circo, sobre todo por los circos pequeños, el circo ambulante típico que llegaba a las afueras del pueblo y era curioso también porque no era una amazona, pero sí una trapecista, ¿no? Y entonces, me dejó auténticamente fascinada en el sentido de yo quiero, no sé, que me lleve con ella a donde quiera, ¿no? Y claro, cuando tú me propusiste esto, yo pensaba precisamente en por qué nos parecen tan fascinantes este tipo de representaciones mitológicas en carne y aire de todas estas mujeres circenses, ¿no? Y yo ya no sé si incluso decir mujeres como sujetos, ¿no? Sí. Sujetos circenses que son un abanico de maravillas, ¿no? A mí ayer me pasó, ayer estuve con mi hija aquí en el Price, en la gala final del Festival Iberoamericano de Circo. Ella tiene 4 años y yo veía en su mirada que le estaba pasando esa fascinación. Decía, pero ¿cuándo van a salir más chicos y chicas? Y ella se quedaba observando y digo, es que le está pasando un poco como en ese capítulo inicial de Oculto Sendero, en que el circo te puede enseñar y te puede permitir acceder por primera vez a un cierto tipo de presentación, también muy física, que no es en una pantalla. Quiero decir, las pantallas existen ahora, no existían hace un siglo, pero la misma fascinación se seguía generando, ¿no? En ese tipo de presentación y en ese tipo de manera de estar distinta. A lo mejor lo que ofrece el circo, te lo pregunto también a ti, es una manera de presentar los cuerpos distinta. Los cuerpos, y yo creo que también el encuentro con una misma y con puertas que se abren a otras posibilidades, ¿no? Y con conocimientos y reconocimientos de quien ve en un espacio mágico y horizontal y como de comunidad, pero a la vez tiene esos momentos estelares, nunca vas a saber exactamente de todo ello que te va como a imprintar, ¿no? Que te va a ser algo como clave. Y no sé, creo que en mi caso también está muy relacionado con la cultura pop. Recordaba un poco, por ejemplo, de Batman, de los cómics, Robin como ese trapecista traumatizado por todo su origen, de personaje, ¿no? O una Harley Quinn también, ¿no? Ese concepto del arlequín que a la vez dentro de todo ese mundo superheroico ella funciona de una manera muy interesante como una bufona en el sentido político, ¿no?
al menos yo lo veo, me gusta verlo así, especialmente en los últimos cómics. Y luego, claro, Wonder Woman, que tiene muchísimo también, lógicamente, de Amazona, también en el sentido de inspiracional, de todo lo que está relacionado con también toda la tradición estadounidense ecuestre, ¿no? y el tema del lazo bueno, y la doma, ¿no? Y esto, claro, es siempre muy, muy potente, muy interesante. O sea, en el cómic, soy un poco desconocedora del mundo superhéroes, en el mundo del cómic y en Batman has mencionado, hay algo con el circo también como, claro, como lugar donde se resuelven a lo mejor esos traumas y se adquieren una identidad. O se subliman, yo que diría, ¿no? Porque en ese sentido todos los villanos y villanas de Batman son, podríamos decir, casi como su planteamiento psiquiátrico, ¿no? Es muy circense, ¿no? Desde luego, eso es... Robin es un trapecista es que yo esto no me lo sé. Sí, bueno, sus padres, bueno, luego se sabe, hay diferentes orígenes y demás, pero sí, su trauma es porque sus padres eran trapecistas, él era como el pequeño Robin, y que fallecen en escena, además. ¿Mueren en un accidente? Bueno, los luego se trapecistas? descubre que accidente, en fin, que lo habían provocado. De los cómics. Entonces, claro, hay un tema ahí bastante curioso. También depende de qué Robin estemos hablando. O sea, este es el maravilloso mundo de los cómics que nunca acaba. Pero bueno, Joker y Harley Quinn, por ejemplo, también tienen ahí un planteamiento curioso y bueno, y el pingüino, sin ir más lejos, sí, por ¿no? supuesto, estaba pensando mucho en Danny DeVito, que es un poco lo que más conozco. Te quería preguntar también por esa cosa queer, entre géneros, el propio capítulo que has mencionado de Oculto Sendero, de que aparece primero la amazona, después aparece vestida de chico y la propia niña espectadora no ha captado tan rápidamente ese código. A mí me parece que es por eso lo que pasa con la cultura popular, ¿no? Que hay, y sobre todo con la cultura popular circense, muy ligada al entretenimiento, a los orígenes del entretenimiento y también de lo que luego será también el cine, pero todo, digamos, todo lo que tiene que ver con esa cultura del vodevil, también ligado a todos esos principios que tienen al final esos momentos como de liberación de muchísimas mujeres que vieron en el circo esos espacios de independencia, pero no solo, por eso hablaba también del vodevil, de las primeras pin-ups y de, digamos, todo el abanico de identidades o de representaciones que se pueden encontrar. Desde luego está toda la idea de la mujer barbuda, que es algo que a mí me parece interesantísimo y muy impresionante e impresionable también en el momento en el que tú consideras que la cuestión es como muy normativa, ¿no? Quiénes llevan barba y quiénes no. Y claro, toda esta cuestión precisamente del 19 para acá, cómo se fue tejiendo en esos espacios, ¿no? ¿Y tú crees que entonces el circo ha sido ese lugar donde la gente podía acceder por un rato a esas rupturas? Eso en la parte del espectador, de la espectadora, desde luego, ¿no? Porque podía ver, en un principio también, como con toda la tradición colonial y demás, como ese freak show, pero a mí me parece también que es ese momento de visibilidad y de acceso no tanto al otro, como al otro que hay en ti, como a la otra que hay en ti. Y en eso me parece muy interesante, por eso citaba el tema de la mujer barbuda. A mí me parece súper potente en el sentido sobre todo de jerarquía, de quién puede llevar o no esa barba, ¿no? El tema del hirsutismo y la feminidad, ¿no? Al igual que, esto lo habíamos hablado, el tema del hipercódigo. A mí me interesa sobre todo en ese sentido todo lo que tiene que ver con... Si en el 19 se estaba precisamente estandarizando lo que es la normatividad del género,
en el circo estaban todas las fugas respecto a ese código, ¿no? Entonces podíamos encontrar desde mujeres tatuadas, podíamos encontrar a mujeres barbudas, pero desde luego también todo lo que luego eso evoca dentro del control propio de la sexualidad. De ahí también, a principios del siglo, todos los controles dentro del propio circo, reputacionales, siempre enfocando en las mujeres, ¿no? Que todas las mujeres que se habían enrolado en el circo no eran sujetos desmandados, por así decirlo. Pero tú crees que es un... bueno, el circo entonces es una fuga, pero que a la vez consolida las normas. Porque se entiende como un lugar excepcional, medido y controlado, y que este espectáculo de circo dura lo que dura, y cuando sales de aquí ya no... Te pregunto. ¿Ahora o antes? Antes. En el 19, sobre todo, era un sitio... hay que tener en cuenta además la relación de todas estas mujeres que se empezaban a dedicar a temas de acción, a temas que tenían que ver con también el principio del cine, todas las que fueron luego las stand women, las mujeres que hacían de dobles. Bueno, ahí teníamos a mujeres empresarias como una Mary Pickford, por ejemplo, ¿no? Que es muy bonito cuando se hablaba precisamente de que los valores victorianos no fueron dinamitados por los hombres, sino por las mujeres que conducían a toda velocidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de concepto de ambiente y conceptos del 19 yo creo que son muy importantes tenerlos en cuenta, porque era un ambiente en el que también estaba todo lo circense. Y sí, aunque lógicamente era una fuga que se quería controlar, pero también estaba ahí. Es decir, esta digamos, complejidad de todo lo que tiene que ver con la cultura popular, de toda la relación del sufragismo con los inicios del capitalismo, sí, también es muy interesante, ¿no? Entonces, que también ocurrió además en ciertas compañías de circos, que estaban también muy alineadas, las mujeres que estaban trabajando allí con el sufragio, incluso hacían publicidad de sus propios digamos, los números. De los propios números y demás, pues montadas a caballo, que además todo esto con lo amazónico iba perfectamente alineado, ¿no? Esta idea de el sufragismo ligado a un feminismo amazónico de acción, que creo que es muy potente y que está muy ligado, desde luego, a todos los principios del entertainment, ¿no? Del concepto del entretenimiento, del espectáculo y además en lo popular. Estamos hablando mucho de cine y de referentes populares, y quería preguntarte por esta película, El Gran Showman, sobre la historia de Barnum, que es uno de los grandes empresarios fundacionales de la historia del circo americano. ¿Tú qué piensas de esta película o cómo la ves dentro de toda esta lectura? A mí me resulta súper interesante el Gran Showman, además protagonizado por Hugh Jackman, que es un hombre de escenario, además y de musical, y no muy evidentemente, ¿no? O sea, y se nota además en esta película que tiene un compromiso bastante brutal con esa idea de fascinación y entretenimiento. Pero a mí lo que me interesaba también subrayar de ello es que de este entretenimiento también se generan una serie de imágenes, y por lo que me parece súper potente esta película, es porque no es evidentemente feminista. Es decir, se puede subrayar enseguida que son dos protagonistas masculinos, especialmente él, hablando de todo el planteamiento empresarial y personal que él está como tejiendo, ¿no? En torno a todo un ecosistema. Pero lo que me parece súper potente es precisamente en el sentido de lectura crítica de las imágenes, es como tanto él como el personaje que interpreta Zac Efron son dos personajes perdidos, y donde se encuentran a sí mismos, además con un discurso de clase bastante interesante, teniendo en cuenta también toda la relación entre cultura legitimada y cultura popular, alta y baja cultura, y cómo se pueden encontrar estos códigos y si se comparten y cómo tiene esto que ver también con cómo se construyen estos imaginarios. A mí lo que me parecía interesantísimo es, por ejemplo, en la secuencia de cierre, cómo hay un momento en el que Hugh Jackman cede el sombrero de copa, y así yo creo que, teniendo en cuenta que empezábamos con un momento de revelación para Elena Fortún
cuando ese sombrero de copa lo que hacía era revelar toda esa cabellera rubia, que a la vez era una iluminación para ella. Para mí es bastante iluminador el hecho de que cuando él cede el testigo, ese testigo pasa por absolutamente todas las personas que componen su circo. Y ese circo es horizontal, ese circo tiene que ver con todo un trabajo de todas las personas y de una comunidad y de una comprensión de lo diverso excepcional. Y claro, se hace además en un musical mainstream, ¿no? Que hay algunos y algunas que creemos que precisamente con una lectura crítica se pueden extraer cosas, vamos, significados, sentidos muy bellos de unas imágenes además bellamente compuestas, porque ellos siempre están en tierra, mientras que ellas siempre están en el aire, en los cielos, acróbatas o mujeres que saben verdaderamente lo que quieren, y al final son ellos los que tienen que encontrarse a sí mismos precisamente en el circo y con todos, ¿no? Y creo que hay ahí un sentido bastante interesante, bastante potente y que en el fondo cala en la esencia, desde luego, del circo, pero también de lo que supone la cultura popular.